Volví a casa más temprano ese martes, y lo que escuché viniendo del cuarto de mi hijo de 7 años me hizo congelar en el pasillo. Era la voz de mi esposo, fría y metódica, dando órdenes como un sargento. Cuando abrí esa puerta, entendí finalmente por qué mi niño lloraba todas las mañanas, suplicando no ir a la escuela. Lo que vi en ese momento destruyó todo lo que yo creía sobre mi familia. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Sofía, y durante 5 años creí que había construido la familia perfecta. Después de la muerte del papá de mi hijo en un accidente, pasé 3 años sola, enfocada únicamente en trabajar y en cuidar al pequeño Mateo. Conocí a Roberto en un evento corporativo. Él era todo lo que yo pensaba que necesitaba. Estable, cariñoso, paciente con Mateo. Nos casamos rápidamente y yo me sentía agradecida por haber encontrado a alguien dispuesto a ser padre para mi hijo. Roberto era gerente de recursos humanos en una empresa multinacional. Hablaba siempre sobre disciplina, estructura, formación de carácter. Aquello me parecía sólido, responsable. Yo trabajaba como directora comercial de una cadena de hoteles. Viajaba constantemente, pasaba días fuera. Confiaba plenamente en Roberto para cuidar de Mateo mientras yo estaba ausente. Las primeras señales comenzaron hace unos 6 meses. Mateo, que antes era un niño alegre y hablador, fue cerrándose poco a poco. Dejó de contarme sobre la escuela. Sus calificaciones, que siempre fueron buenas, comenzaron a bajar. Desarrolló un tic nervioso de morderse las uñas hasta sangrar. Cada mañana era una batalla para convencerlo de ir al colegio. Lloraba, gritaba, decía que le dolía el estómago. Roberto intervenía siempre con calma, explicando que Mateo solo estaba manipulando, probando límites. Decía que los niños necesitan firmeza, que yo era muy blanda, que mi compasión excesiva estaba perjudicando la formación del niño. Y yo, cansada de los viajes, de las juntas interminables, le creía. Hablé con la psicóloga de la escuela. Ella dijo que Mateo estaba enfrentando dificultades sociales, que los otros niños lo excluían, que pasaba los recreos solo. Recomendó terapia. Cuando le conté a Roberto, puso los ojos en blanco. Dijo que era exageración, que Mateo solo necesitaba aprender a defenderse, a ser más fuerte, que la terapia iba a mimarlo aún más. Comencé a notar otras cosas extrañas. Mateo comía muy poco, incluso sus platillos favoritos. Se ponía tenso siempre que Roberto entraba al ambiente. Por las noches despertaba gritando con pesadillas, pero cuando le preguntaba qué había soñado, solo movía la cabeza y se quedaba en silencio. Sus dibujos cambiaron. Antes coloridos y alegres, ahora eran solo trazos oscuros de figuras enormes sobre figuras pequeñas. Roberto siempre tenía una explicación racional. Mateo estaba ganando peso de más. Era importante controlar la alimentación. Las pesadillas eran normales en los niños. Los dibujos reflejaban apenas una fase. Hablaba con tanta convicción, con tanta certeza, que yo tragaba mis dudas. Al fin y al cabo, Roberto pasaba mucho más tiempo con Mateo que yo. Él debía saber mejor. Ese martes de octubre, yo tenía un viaje programado para Guadalajara, una junta importante con inversionistas. Me desperté temprano, arreglé mi maleta, me despedí de Mateo, que aún dormía. Roberto me llevó hasta el aeropuerto, me besó cariñosamente, dijo que cuidaría de todo. Yo abordé confiada. Pero cuando llegué a la puerta de abordaje, el vuelo estaba cancelado. Problema técnico en la aeronave. No habría otro vuelo hasta la tarde. Llamé a la oficina. Reprogramamos la junta para el día siguiente. Decidí volver a casa, trabajar desde ahí. Tomé un taxi de regreso. Eran casi las 10 de la mañana, cuando la llave giró en la cerradura de mi puerta. La casa estaba en silencio, extrañamente silenciosa. Dejé la maleta en la entrada, me quité los zapatos. Algo en el aire parecía denso, pesado. Subí las escaleras despacio, pensando que Roberto y Mateo aún estarían durmiendo. Fue entonces que escuché. Venía del cuarto de Mateo al fondo del pasillo.
La voz de Roberto, baja pero clara, metódica como un profesor dando clase. No podía distinguir las palabras todavía, pero el tono me erizó la piel. No era cariño, no era conversación, era comando. Caminé por el pasillo, mi corazón acelerándose con cada paso. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Una rendija de luz escapaba. Me detuve ahí, pegada a la pared, aguantando la respiración. Y entonces escuché con claridad. Espalda recta. Hombros hacia atrás. Pareces un gusano encorvado así. Nadie respeta a un gusano. La voz de Mateo temblorosa. Estoy cansado. Cansado. No tienes derecho de estar cansado. Levanta esa barbilla. Mira al frente. Cuando llegues a la escuela hoy, vas a mirar directo a los ojos de quien se burló de ti ayer. Vas a decir exactamente lo que ensayé contigo. Repite. Silencio. Repite. Yo no soy débil. Yo no tengo miedo. Otra vez. Con convicción. Como un hombre. Yo no soy débil. Yo no tengo miedo. Patético. Suenas como una rata asustada. Vamos de nuevo. 50 veces. Y si tartamudeas una vez, empiezas de cero. Mi mano tembló sobre la manija. Empujé la puerta. La escena que se reveló ante mis ojos me va a atormentar por el resto de mi vida. El cuarto de Mateo, que yo había decorado con tanto cariño con pósters de superhéroes y repisas llenas de juguetes, se había transformado en algo completamente diferente. Frío, militarizado. Mateo estaba en el centro del cuarto en postura de firmes, espalda absolutamente recta, brazos pegados al cuerpo, barbilla levantada en un ángulo artificial. Vestía su uniforme escolar completo, camisa blanca impecable, pantalón azul marino planchado, zapatos brillando. Pero eran las 7:30 de la mañana. La escuela solo empezaba a las 8:30. El rostro de mi hijo estaba pálido, tenso. Gotas de sudor escurrían de su frente, a pesar del aire acondicionado helado que Roberto mantenía encendido. Los ojos de Mateo estaban fijos en un punto en la pared, vacíos, como si él estuviera en algún lugar muy distante. Sus manitas pequeñas temblaban a los lados del cuerpo. Roberto estaba sentado en la silla de estudios de Mateo, vestido casualmente con una camisa tipo polo y pantalones de mezclilla. Tenía un portapapeles en el regazo, donde hacía anotaciones con una pluma. A su lado, sobre el escritorio, había un cronómetro digital marcando números que subían, y una pila de hojas impresas que reconocí como los protocolos de comportamiento que Roberto mencionaba vagamente a veces. Cuando la puerta se abrió completamente, ambos voltearon la cabeza en mi dirección. La reacción fue inmediata y opuesta. Roberto abrió muy grandes los ojos, la expresión de control absoluto destrozándose por un segundo antes de intentar recomponerse. Mateo simplemente colapsó. Sus rodillas cedieron. Cayó de lado al piso, comenzando a sollozar incontrolablemente. ¡Sofía! Roberto se levantó rápidamente, el portapapeles cayendo al piso. «No tenías un vuelo. Pensé que...» No respondí. Corrí hasta Mateo, arrodillándome a su lado. Intenté tocarlo, abrazarlo, pero él se encogió, protegiendo la cabeza con los brazos como si esperara un golpe. Aquello me atravesó como una navaja. «Mateo, soy yo, mi amor, tu mami. Todo está bien». «No está bien», gritó, su voz quebrándose. «Fallé otra vez, no pude. Él va a hacerme empezar todo otra vez». «¿De qué estás hablando? ¿Empezar qué?» Roberto intervino, su voz recuperando ese tono calmado y paternal que yo conocía tan bien. «Sofía, estás sacando esto de contexto. Yo solo estaba ayudando a Mateo a... ¿Ayudando?» Me levanté, volteándome hacia él. ¿Ayudando con qué exactamente? ¿Por qué mi hijo está en posición de soldado a las 7:30 de la mañana? ¿Por qué está sudando frío? ¿Por qué colapsó cuando me vio? «Porque lo estás mimando otra vez». La máscara de Roberto comenzó a agrietarse. «Es exactamente eso de lo que te hablé. Tú apareces, él hace drama y tú corres a salvarlo. ¿Cómo va a aprender a ser fuerte así?» Tomé a Mateo en brazos. Era grande de más para esto, con 7 años, pero en ese momento parecía tan pequeño, tan frágil.
Él se aferró a mí con fuerza desesperada, enterrando el rostro en mi cuello, todo su cuerpo sacudiéndose con sollozos profundos. ¿Fuerte? Mi voz salió como un susurro venenoso. ¿Llamas a esto hacerlo fuerte? Es disciplina, es estructura, es lo que un niño necesita para sobrevivir en el mundo real. Roberto cruzó los brazos. No entiendes por qué no estás aquí. Yo veo lo que le pasa en la escuela. Los otros niños lo desprecian porque es débil, porque llora, porque no se defiende. Le estoy enseñando a tener carácter. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz temblando. ¿Cuánto tiempo se queda en esa posición? Roberto dudó. El tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo? 2 horas antes de la escuela, para memorizar las respuestas, para practicar la postura, para fortalecer la disciplina mental. 2 horas. Mi hijo de 7 años se quedaba parado, inmóvil, en posición de firmes por 2 horas todas las mañanas, mientras yo dormía tranquila en hoteles de lujo, confiando que Roberto lo cuidaba bien. Miré alrededor del cuarto con nuevos ojos. Los juguetes en las repisas estaban perfectamente alineados, organizados por color y tamaño. Ninguno fuera de lugar. La cama estaba tendida con esquinas de hospital, tan apretadas que parecía imposible que un niño hubiera dormido ahí. La ropa en el closet estaba colgada con espaciamiento militar exacto. En la pared, donde antes había dibujos coloridos de Mateo, ahora había una lista plastificada. Me acerqué para leer. Protocolo matutino de Mateo. Estaba escrito arriba en letras rojas. 6 Teuresio. Despertar inmediato al primer toque de la alarma. 6.5. Higiene personal completa. Baño frío para alertamiento. 6.20. Vestir uniforme escolar. Inspección de limpieza. 6.30. Desayuno, sin conversación, masticación adecuada. 6.50. Inicio del entrenamiento postural. 7.0. Memorización de respuestas asertivas. 7.30. Revisión de lecciones y posibles escenarios sociales. 8.0. Inspección final. 8.15. Desplazamiento a la escuela. ¿Estás viendo? Roberto señaló la lista, como si fuera algo de lo que enorgullecerse. Estructura, consistencia. Esto es lo que transforma niños en hombres. Esto es maltrato. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. Esto es crueldad. El rostro de Roberto se endureció. Maltrato es dejar que un niño crezca débil y despreparado. Maltrato es mimarlo hasta que no pueda funcionar en la sociedad. Yo estoy salvando a nuestro hijo del futuro de fracaso que tú le estás preparando. ¿Nuestro hijo?, repetí, sintiendo la rabia hervir. Él es mi hijo. Algo cambió en los ojos de Roberto, una frialdad que yo nunca había visto antes. Ah, ¿ahora es solo tu hijo? Cuando necesitas a alguien para cuidarlo mientras tú estás construyendo tu imperio corporativo, es nuestro hijo. Cuando necesitas que alguien vaya a las juntas de padres, a las consultas médicas, a los juegos de fútbol que tú nunca tienes tiempo de ver, es nuestro hijo. Pero ahora que no te gustan mis métodos, ¿de repente es solo tuyo? Las palabras me golpearon porque tenían un núcleo de verdad. Yo realmente había estado ausente. Había delegado en Roberto responsabilidades que eran mías, pero eso no justificaba nada de lo que estaba viendo. Voy a llevar a Mateo a mi cuarto, dije, dirigiéndome hacia la puerta con mi hijo todavía aferrado a mí. Tiene escuela. Ya perdió 30 minutos de preparación por culpa de esta escena. Va a llegar tarde. No va a ir a la escuela hoy. ¿Ves? Roberto gesticuló dramáticamente. Exactamente eso. En el momento en que algo se pone difícil, lo dejas escapar. La semana pasada suplicó no ir a la escuela. Tú dijiste que no. Yo lo llevé. ¿Quieres saber qué pasó? Enfrentó a los niños que lo provocaban. Usó las técnicas que ensayé con él y dejaron de molestarlo. Mateo apretó más su abrazo alrededor de mi cuello. Lo sentí encogerse con las palabras de Roberto. ¿Es verdad, Mateo?, pregunté suavemente. Los niños dejaron de molestarte. Movió la cabeza débilmente, pero no dijo nada. Llevé a Mateo a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y lo puse en la cama. Todavía temblaba, todavía lloraba bajito. Me senté a su lado,
apartando los cabellos húmedos de sudor de su frente. Estaba ardiendo de fiebre. «Mi amor, necesito que me cuentes qué está pasando, todo». Miró hacia la puerta, aterrorizado. «Va a enojarse». «No me importa si se enoja. Yo soy tu mamá. Nadie va a lastimarte». «Pero él dijo...» Mateo tragó saliva. «Él dijo que si te contaba ibas a decepcionarte de mí, que ibas a ver que soy débil y ya no me ibas a querer». Sentí mi corazón partirse en 1000 pedazos. «Mateo, mírame». Sostuve su rostro con delicadeza. «No existe nada en este mundo que puedas hacer o decir que me haga dejar de quererte. Nada. ¿Me entiendes? Eres mi hijo. Mi amor por ti es incondicional». Comenzó a llorar más fuerte, pero esta vez parecía un llanto de alivio. Lentamente, entre sollozos y pausas largas, la verdad comenzó a salir. Roberto había comenzado lo que él llamaba Programa de Desarrollo Personal hace unos 6 meses. Primero fueron cosas pequeñas: despertar más temprano, tender la cama de forma específica, organizar los juguetes, sentarse con postura erecta durante las comidas. Roberto presentaba todo como juegos, desafíos. Mateo, ansioso por agradar al nuevo padrastro, participaba, pero gradualmente fue intensificándose. Las reglas se multiplicaron, los juegos se volvieron obligaciones, las consecuencias por fallar se volvieron más severas. Roberto nunca le pegó a Mateo, no necesitaba, tenía métodos mucho más efectivos. Cuando Mateo fallaba en algo, dejaba un juguete fuera de lugar, escribía una letra chueca en el cuaderno, tartamudeaba al responder una pregunta. Roberto aplicaba lo que llamaba reflexiones constructivas. Mateo tenía que quedarse parado en la esquina del cuarto, de frente a la pared, por 1 hora, en silencio absoluto. Si hacía cualquier ruido, el cronómetro se reiniciaba. Durante esas reflexiones, Roberto se quedaba sentado detrás de él, haciendo preguntas. «¿Por qué eres tan descuidado, Mateo? ¿Por qué no puedes hacer nada bien? ¿Crees que tu mamá estaría orgullosa de ver lo descuidado que eres?» Mateo no podía responder. Si respondía, el tiempo se reiniciaba. Si se quedaba callado, las preguntas continuaban perforando su mente pequeña. Las comidas se habían vuelto campos de batalla silenciosos. Roberto controlaba cada porción, cada masticada. Decía que Mateo estaba comiendo de más, poniéndose blando. Si Mateo se quejaba de hambre, Roberto le mostraba fotos de niños en países pobres. ¿Los ves llorando por comida? Ellos son fuertes, tú eres débil. Por las noches, después de que yo me iba a dormir, Roberto entraba al cuarto de Mateo para lo que llamaba revisión del día. Se sentaba en la orilla de la cama y hacía que Mateo relatara cada error que había cometido, cada momento de debilidad, cada falla. Mateo tenía que decir en voz alta: «Fallé porque soy débil, mañana seré mejor». Peor aún era la escuela. Roberto había creado guiones enteros que Mateo debería memorizar, respuestas para provocaciones, formas de comportarse, expresiones faciales para transmitir confianza. Cada mañana, esas 2 horas de entrenamiento eran ensayos. Roberto hacía que Mateo repitiera las frases decenas de veces, corrigiendo tono, postura, expresión. «¿Pero no funcionó?», pregunté, recordando lo que Roberto había dicho sobre Mateo enfrentando a los provocadores. Mateo movió la cabeza, nuevas lágrimas cayendo. Intenté hacer lo que me mandó. Me paré frente a Carlos, el niño que siempre me empuja. Dije las palabras que Roberto ensayó. Pero mi voz salió temblorosa, y Carlos se rió. Se rió mucho. Llamó a otros niños. Todos se rieron de mí. «¿Y qué pasó cuando le contaste a Roberto?» «Dijo que fallé porque no practiqué lo suficiente. Dijo que tenía que repetir las frases 1000 veces esa noche. Me quedé despierto hasta la medianoche, hablando solo frente al espejo. Él se quedaba observándome, haciendo marcas en una hoja cada vez que me equivocaba. 1000 veces. Un niño de 7 años, forzado a repetir frases 1000 veces, siendo observado como una rata de laboratorio. ¿Y la maestra? La psicóloga de la escuela. ¿Nadie se dio cuenta?»
Roberto dijo que si le contaba a alguien de la escuela, iban a pensar que estoy loco, que me iban a llevar lejos de ti, que nunca más te iba a ver. La manipulación era perfecta. Aislamiento total, miedo al abandono. Y yo, idiota, ciega, había dejado que todo pasara justo debajo de mis narices. ¿Por qué no me contaste? Mi voz salió más acusadora de lo que quería. Mateo miró hacia abajo. Intenté. ¿Te acuerdas de esa vez que dibujé ese dibujo oscuro en la escuela? ¿La maestra te lo mostró? Lo recordé. Había sido unos 3 meses atrás. Un dibujo perturbador de una figura grande y oscura sobre una pequeña. La maestra había estado preocupada. Yo le había preguntado a Mateo, pero él no quiso hablar. Roberto dijo que era solo una fase, influencia de alguna caricatura violenta que había visto. Ese dibujo era yo y Roberto. Mateo susurró. Intenté mostrarte, pero no sabía cómo decirlo con palabras. Yo había fallado con mi hijo, completamente. Un golpe en la puerta del cuarto me hizo saltar. La voz de Roberto, controlada del otro lado. «Sofía, necesitamos hablar como adultos. Abre la puerta». «¡Vete!», grité. «Sé racional, solo estás escuchando un lado de la historia». Un niño dramático buscando atención. Déjame explicar el contexto. Dije que te vayas. Silencio. Después, pasos alejándose por el pasillo. Pasé el resto de esa mañana solo abrazando a Mateo, dejándolo llorar, dejando que todo saliera. Había guardado tanto por tanto tiempo. Eventualmente, se quedó dormido de agotamiento, su cuerpo pequeño finalmente relajándose contra el mío. Mientras dormía, tomé mi celular. Llamé a mi asistente. Cancelé todos mis compromisos de la semana. Después llamé a la psicóloga de la escuela. Pedí una consulta de emergencia. Atendió de inmediato, la preocupación clara en su voz cuando expliqué brevemente la situación. Enseguida, hice algo que debería haber hecho meses atrás. Registré el cuarto de Mateo. Realmente lo registré. Debajo del colchón encontré cuadernos, página tras página de la misma frase escrita repetidamente con la letra temblorosa de Mateo. No soy débil, no soy débil, no soy débil. En el closet, detrás de la ropa perfectamente colgada, encontré una caja de zapatos. Adentro había una colección de cosas que Roberto le había confiscado a Mateo. Juguetes favoritos, estampitas, un carrito que el papá biológico de Mateo le había dado poco antes de morir. Y había algo más. Hojas impresas con lo que Roberto llamaba contrato de excelencia. Era un documento ridículo, pseudo-formal, que Mateo había sido forzado a firmar con su letra infantil. En él, Mateo aceptaba seguir todas las reglas establecidas por Roberto, aceptar todas las consecuencias sin quejarse y trabajar diariamente para eliminar comportamientos débiles e improductivos. Un niño de 7 años siendo forzado a firmar un contrato de comportamiento. Era surrealista, era enfermizo. Seguí buscando. Al fondo del cajón del escritorio encontré un diario. No de Mateo, de Roberto. Sabía que estaba invadiendo privacidad, pero no me importó. Lo abrí. Las primeras entradas eran de cuando él y yo comenzamos a salir. Observaciones sobre mí, sobre Mateo, sobre nuestra dinámica. Todo parecía normal, hasta cariñoso. Pero conforme las páginas avanzaban, el tono cambiaba. Sofía es demasiado permisiva. Mateo no tiene estructura. Va a crecer débil si ella continúa así. Necesito intervenir. Hoy Mateo lloró porque no quiso hacer la tarea. Sofía lo consoló. Esto es exactamente el problema. El llanto no debería ser recompensado con consuelo. Es condicionamiento básico. Comencé a implementar estructuras simples cuando Sofía no está. Mateo resiste, pero eso es esperado. La resistencia es señal de que el trabajo es necesario. Sofía cuestionó por qué Mateo está más callado. Expliqué que es madurez. Aceptó. Es importante que ella siga confiando en mí. Página tras página de análisis frío, clínico, sobre cómo moldear a Mateo. Cómo manipularme. Roberto no veía a mi hijo como un niño. Lo veía como un proyecto.
Un experimento de comportamiento. Y lo peor, realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Cada entrada desbordaba convicción. Se veía a sí mismo como el salvador de Mateo, el único dispuesto a hacer el trabajo duro que yo era demasiado débil para hacer. Había una entrada reciente, de apenas 3 días atrás, que me hizo sentir náusea física. Mateo tuvo una crisis de llanto hoy después del entrenamiento matutino. Dijo que ya no aguanta más. Esto es breakthrough. En psicología conductual, cuando el sujeto alcanza su límite y lo expresa, está listo para reconstrucción completa. En las próximas semanas, intensificaré el programa. Sofía estará en Guadalajara hasta el viernes. Tiempo perfecto. Había planeado intensificar durante mi ausencia. Si el vuelo no se hubiera cancelado, si yo no hubiera vuelto a casa, ¿qué habría pasado con Mateo? Cerré el diario con las manos temblando. Miré a mi hijo durmiendo. Tan pequeño, tan vulnerable. Confiado a un hombre que lo veía como un proyecto de ingeniería humana. Me levanté, necesitando aire. Abrí la puerta del cuarto despacio, esperando encontrar a Roberto del otro lado, pero el pasillo estaba vacío. Bajé las escaleras silenciosamente. Roberto estaba en la sala sentado en el sofá escribiendo en la laptop. Cuando me vio, cerró la pantalla calmadamente. «Necesitamos hablar», dijo. «Estoy de acuerdo. Siéntate». «Prefiero quedarme de pie». Suspiró como un padre cansado lidiando con un niño terco. «Sofía, entiendo que lo que viste esta mañana fue impactante. Fuera de contexto, parece mucho peor de lo que es. Pero si me das la oportunidad de explicar...» Leí tu diario. Se congeló. Por un segundo la máscara cayó completamente. En sus ojos vi algo que me asustó. No era culpa. No era vergüenza. Era rabia. Rabia pura de que yo había descubierto, de que yo había violado su espacio, de que yo estaba arruinando su experimento. Pero entonces la máscara volvió más fuerte. ¿Invadiste mi privacidad? Y tú invadiste la mente de mi hijo. Estaba ayudando. ¿Ayudando?, grité, perdiendo completamente la compostura. ¿Llamas ayuda forzar a un niño de 7 años a quedarse parado por 2 horas todos los días? ¿Privarlo de comida? ¿Hacerlo escribir frases de autocastigo miles de veces? ¿Controlar cada segundo de su vida? Sí. Roberto se levantó, su voz subiendo también. Sí, llamo eso ayudar, porque ¿sabes cuál es la alternativa? Un niño débil, llorón, que lo golpean en la escuela, que no tiene amigos, que va a crecer para ser un fracasado. Tiene 7 años, y es exactamente ahora cuando la formación importa. A los 7, 8, 9 años, esa es la ventana. Después de eso es demasiado tarde. La personalidad se solidifica. Sofía, estudié esto. Leí decenas de libros sobre desarrollo infantil, psicología conductual, formación de carácter. Sé lo que estoy haciendo. No estudiaste nada. Estás torturando a un niño porque tienes problemas, porque alguien probablemente te hizo algo parecido y ahora piensas que así tiene que ser. Acerté un nervio. Lo vi en la forma como sus músculos se tensaron, como su mandíbula se trabó. Mi padre era militar. Roberto dijo bajo, peligrosamente bajo. Me crió con disciplina, con estructura. ¿Y sabes qué? Lo odié por años, pero ahora, como adulto, le agradezco todos los días. Porque me hizo fuerte, me hizo exitoso, me hizo alguien que no se derrumba a la primera dificultad. ¿Crees que no te estás derrumbando? Lo miré con algo cercano a la lástima. Roberto, estás obsesionado, completamente obsesionado con controlar a un niño de 7 años. Esto no es fuerza, es enfermedad. La expresión de Roberto se cerró completamente. Tomó las llaves del carro de la mesa de centro, la cartera, el celular, movimientos mecánicos, controlados. «Voy a salir por unas horas», dijo la voz muerta. «Cuando regrese espero que hayas pensado racionalmente sobre esto. Espero que te des cuenta de que estás reaccionando emocionalmente a algo que no entiendes completamente. No regreses». Se detuvo a mitad del camino hacia la puerta. «¿Qué? No regreses a esta casa, voy a pedir el divorcio. No te vas a acercar más a Mateo».
Roberto soltó una risa corta, sin humor. No puedes impedirme ver a Mateo. Soy legalmente su padrastro. Tengo derechos... Tienes 0 derechos sobre mi hijo. No está adoptado por ti. No tienes custodia. Y cuando le muestre a un juez lo que estabas haciendo, levanté su diario. Vas a tener suerte si no te procesan. Por primera vez vi miedo en los ojos de Roberto. Miedo real. No del tribunal, me di cuenta, sino de perder el control, de perder su proyecto. Estás cometiendo un error, dijo. Mateo me necesita. Sin mí va a retroceder. Va a volver a ser ese niño patético, llorón. ¡Cállate!, grité con una furia que no sabía que poseía. ¡Sal de mi casa! ¡Ahora! Me miró fijamente por un largo momento. Entonces, sin más palabras, salió. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. Mis piernas cedieron. Me senté en el piso de la sala, abrazando mis rodillas, intentando procesar todo. Mi matrimonio había terminado. Mi confianza en mi propio juicio estaba destrozada, y mi hijo estaba arriba, cargando traumas que llevarían años curar. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? No lo sé. Eventualmente, escuché pasos bajando la escalera. Mateo apareció con su cobija favorita, una que Roberto había prohibido meses atrás, enrollada en los hombros. ¿Se fue?, preguntó con voz pequeña. Se fue. ¿Para siempre? Para siempre. Los hombros de Mateo cayeron. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez no eran de miedo. Eran de alivio. Corrió hacia mí, lanzándose en mis brazos. Nos quedamos ahí, en el piso frío de la sala, llorando juntos. Lo siento. Susurré en su cabello. Siento no haberme dado cuenta, por no haberte protegido, por haber dejado que esto pasara. No sabías, mami. Debía haber sabido. Debía haber prestado más atención. Debía haber estado más en casa. Debía haberte creído cuando intentaste mostrarme. Me quedé ahí, haciendo promesas a mi hijo y a mí misma. Iba a disminuir los viajes. Iba a estar más presente. Iba a reconstruir la confianza que Roberto había destruido. No importaba cuánto tiempo llevara. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Expliqué la situación a mi jefe, pedí una licencia temporal. Fueron comprensivos, más de lo que merecía, considerando cómo había descuidado a mi propia familia mientras me dedicaba a su trabajo. Llevé a Mateo al psicólogo, no una vez, sino 3 veces en esa primera semana. La doctora Patricia, una mujer gentil de unos 50 años, especializada en trauma infantil, confirmó lo que ya sabía. Mateo estaba sufriendo de síntomas de maltrato psicológico, ansiedad severa, perfeccionismo patológico, autoestima destruida. Va a llevar tiempo, me dijo después de la tercera sesión, mientras Mateo jugaba en la sala de espera. Es joven, lo cual es bueno. La recuperación puede ser más rápida, pero necesitamos desmontar todas las creencias distorsionadas que fueron implantadas. Y tú, Sofía, también vas a necesitar terapia. ¿Yo? Cargas culpa que es parcialmente merecida. Estuviste ausente cuando debías estar presente, pero necesitas procesar eso de forma saludable, o te vas a volver sobreprotectora, lo cual puede ser igualmente perjudicial para Mateo. Tenía razón. Inicié terapia también esa semana. En casa establecimos nuevas rutinas, pero rutinas saludables. Mateo despertaba cuando su cuerpo lo pedía, no cuando una alarma lo dictaba. Desayunábamos juntos, conversando sobre cualquier cosa, sin guiones, sin reglas sobre masticación o postura. Lo dejaba escoger su ropa, aunque no combinara. Poco a poco, comencé a ver pequeños cambios. Mateo sonrió genuinamente por primera vez en semanas cuando vimos una película de caricaturas juntos. Se rió de verdad cuando hice un chiste tonto durante la cena. Pidió jugar con plastilina, algo que Roberto había prohibido por ser sucio. Pero también había retrocesos. Pesadillas constantes donde Roberto aparecía. Crisis de ansiedad cuando algo salía mal, derramar jugo, olvidar guardar un juguete. Entraba en pánico, esperando castigo. Todo está bien, repetía siempre. Fue un accidente.
Los accidentes pasan, no estás en problemas. Llevó 3 semanas hasta que realmente comenzó a creerlo. Roberto intentó contacto algunas veces. Mensajes diciendo que yo estaba exagerando, que estaba perjudicando a Mateo al remover la estructura que necesitaba. Después cambió a súplicas, pidiendo que habláramos, que intentáramos consejería matrimonial. Cuando ignoré todo, los mensajes se volvieron rabiosos, acusadores. Bloqueé su número. Mi abogado se encargó del divorcio. Fue rápido. No teníamos bienes compartidos significativos. No había disputa sobre custodia ya que Mateo no era hijo suyo. Roberto firmó los papeles sin resistir. Creo que sabía que si hacía ruido, yo mostraría su diario a las autoridades. La parte más dura fue la escuela. Agendé una junta con la directora, la maestra de Mateo y la psicóloga escolar. Expliqué todo. Mostré el diario de Roberto, los cuadernos con frases repetidas, el contrato ridículo. La maestra lloró. Sabía que algo estaba mal, dijo. Pero cuando le preguntaba a Mateo siempre decía que todo estaba bien, y su padrastro era tan convincente. Siempre en las juntas, siempre servicial. Era convincente conmigo también, admití. Desarrollamos un plan. Mateo tendría acomodaciones especiales, poder salir del salón si estaba ansioso, menos presión en presentaciones orales, juntas semanales con la psicóloga de la escuela. Los otros niños, especialmente los que molestaban a Mateo, fueron hablados. No revelamos detalles, pero dejamos claro que Mateo estaba pasando por un momento difícil en casa. 2 meses después, en una mañana de sábado clara y soleada, Mateo entró a mi cuarto bien temprano. Yo todavía estaba dormida, algo que Roberto nunca habría permitido, dormir hasta tarde un fin de semana. «Mami», susurró tocando mi hombro. Abrí los ojos. «Buenos días, mi amor. ¿Todo bien? ¿Puedo desorganizar mi cuarto?» Me senté en la cama, completamente despierta ahora. «¿Qué? Mi cuarto. Todavía está como Roberto lo dejó. Todo organizado. Todo en el lugar correcto. Yo quiero dejarlo desordenado, como un cuarto de niño de verdad». Mi corazón se llenó. Esto era progreso. Enorme progreso. «Claro que puedes, mi amor, es tu cuarto, haces lo que quieras con él». La sonrisa que se extendió por su rostro fue el mejor regalo que podría recibir. Pasamos esa mañana rediseñando el cuarto de Mateo. Quitamos la lista plastificada de la pared, la rompimos en pedacitos. Mateo pisoteó los pedazos riendo. Reorganizamos los juguetes, no por color o tamaño, sino agrupados por temas que Mateo escogió. Superhéroes aquí, carritos allá, dinosaurios en otra esquina. Colgamos sus dibujos en la pared, no los nuevos, no los dibujos oscuros que hacía antes, sino los viejos, los coloridos, los felices. Y añadimos nuevos también. Mateo había vuelto a dibujar con colores en los últimos días. Tendimos la cama de forma relajada, sin esquinas perfectas. Es una cama para dormir, no un display de hotel, dije, y Mateo estuvo de acuerdo entusiastamente. En medio de ese proyecto, mientras organizábamos sus libros, Mateo se detuvo. Se quedó mirando una foto vieja en el estante. Era de él con su papá biológico, tomada meses antes del accidente. Estaban en el parque, cubiertos de lodo después de jugar bajo la lluvia, riéndose. «Lo extraño», Mateo dijo bajito. «Yo también, mi amor». Era un hombre maravilloso. Roberto dijo que tenía que olvidar a papá, que era débil seguir recordando a personas que ya murieron. Me arrodillé a su lado, sosteniendo sus hombros. Roberto estaba equivocado sobre muchas cosas, Mateo. Recordar a personas que amamos nunca es debilidad. Es amor, y el amor es lo más fuerte que existe. Abrazó la foto contra su pecho. «¿Puedo ponerla en mi buró?» «Claro que puedes. Es importante tener cerca a personas que amamos». Esa noche, cuando estaba acostando a Mateo, una rutina que había perdido durante años de viajes y que ahora protegía ferozmente, me miró con esos ojos grandes y serios. «Mami, ¿te vas a casar otra vez algún día?» La pregunta me tomó desprevenida. «No sé, mi amor, ¿por qué? Si te casas,
¿Puede ser con alguien buena onda? ¿Alguien que le gusten los niños de verdad? No me voy a casar con nadie a menos que tú lo apruebes primero. Trato hecho, pensó por un momento. Trato hecho. Y también quiero que sea alguien a quien no le importe si mi cuarto está desordenado. Reí besando su frente. Ese es un excelente criterio. Y alguien que le guste jugar en el lodo. Aún mejor. Y que no tenga cronómetro. Mi risa murió. Nunca más vamos a tener cronómetro en esta casa. Lo prometo. Sonrió, acomodándose bajo las cobijas. Cobijas coloridas que él había escogido. No las blancas sin gracia que Roberto insistía, eran más maduras. Mami, gracias por regresar a casa ese día. Gracias por aguantar hasta que regresé, mi amor. Eres mucho más fuerte de lo que Roberto jamás imaginó. ¿Fuerte de verdad o fuerte como Roberto quería? Fuerte de verdad. ¿Sabes qué es fuerza de verdad? Es seguir intentando aunque esté difícil. Es ser amable aunque otros sean crueles. Es llorar cuando necesitas llorar y reír cuando puedes reír. Es ser tú mismo. Siempre. Pensó sobre eso. Entonces, soy fuerte. El más fuerte que conozco. Se durmió con una sonrisa en el rostro. Me quedé ahí observándolo dormir, haciendo más promesas silenciosas. Nunca más pondría el trabajo antes que él. Nunca más confiaría ciegamente en alguien solo porque era conveniente. Nunca más ignoraría señales de que algo estaba mal. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron mejores, mucho mejores. Mateo tuvo altibajos. Algunos días era el niño alegre que solía ser, otros días los fantasmas de Roberto volvían a atormentarlo. Hubo un incidente particularmente difícil en la escuela. Un maestro suplente, sin saber la situación, regañó a Mateo severamente frente a la clase por no haber hecho la tarea. Mateo tuvo un ataque de pánico completo, hiperventilando, llorando, repitiendo, lo siento, no voy a fallar más. La escuela me llamó. Cuando llegué encontré a Mateo encogido debajo de una mesa en el consultorio de la psicóloga, negándose a salir. Llevó una hora de conversaciones suaves y garantías para traerlo de vuelta. Pensé que estaba mejorando. Sollozó esa noche. Pero todavía soy débil. Roberto tenía razón. No. Sostuve su rostro con firmeza pero gentileza. Mateo, mírame. No eres débil. Estás sanando. La sanación no es una línea recta. Tiene días buenos y días malos. Eso es normal. Es humano. Pero otros niños no tienen ataques de pánico. Otros niños no pasaron por lo que tú pasaste. Cada persona tiene sus batallas, Mateo. Esta es la tuya. Y estás luchando tan valientemente. Aumentamos la frecuencia de la terapia después de aquello. La doctora Patricia introdujo nuevas técnicas, ejercicios de respiración, visualización, formas de que Mateo se reconectara con el momento presente, cuando la ansiedad amenazaba consumirlo. Funcionó, lentamente, pero funcionó. 3 meses después de que Roberto saliera de nuestras vidas, Mateo hizo un nuevo amigo en la escuela. Diego, un niño callado que le gustaban los dinosaurios tanto como a Mateo. Comenzaron a sentarse juntos en el almuerzo, jugar juntos en el recreo. ¿Puedo invitar a Diego a venir aquí?, Mateo preguntó un día. Esa pregunta simple me llenó de alegría. Durante los meses con Roberto, Mateo nunca tenía amigos en casa. Roberto decía que las visitas causaban interrupción en la rutina e incentivaban comportamiento indisciplinado. Claro que puedes. ¿Cuándo? El sábado podemos jugar con mis dinosaurios y tal vez hacer galletas. Hacer galletas. Otra cosa que Roberto había prohibido por ser sucio y poco saludable. ¿Hacer galletas sucias y llenas de chocolate? Pregunté conspirando. Las más sucias posibles. Mateo se rió. Ese sábado fue mágico. Diego llegó tímido, pero pronto los dos estaban riendo, haciendo voces chistosas para los dinosaurios de juguete, creando historias elaboradas de batallas prehistóricas. La casa estaba ruidosa, caótica, llena de vida. Cuando hicimos galletas, la cocina se volvió un desastre. Harina en el piso, chocolate en las paredes,
los 2 niños cubiertos de masa. Era hermoso. Mi mamá nunca me deja hacer tanto desorden en casa, Diego dijo maravillado. La mía tampoco me dejaba, Mateo respondió. Pero ahora sí, porque aprendió que el desorden puede ser divertido. Miré a mi hijo, riendo, relajado, siendo niño, y sentí lágrimas en mis ojos. Esa era la sanación. No estaba en ningún manual, ningún protocolo. Estaba simplemente en dejarlo ser quien era. Esa noche, después de que Diego se fue y después de que limpiamos la cocina, juntos cantando canciones chistosas mientras tallábamos, Mateo me abrazó. Hoy fue el mejor día, mami. ¿Sí? Sí, porque no pensé en Roberto ni una vez. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí los días buenos comenzaron a superar a los malos. Las pesadillas se volvieron más raras, los ataques de ansiedad más espaciados, la sonrisa de Mateo más frecuente. 6 meses después del divorcio, hice algo que había pospuesto. Vendí la casa. Ese lugar tenía demasiados recuerdos malos. Necesitábamos un reinicio completo. Compramos una casa más pequeña en una colonia diferente. No era tan lujosa, pero tenía un jardín enorme donde Mateo podría jugar. Tenía una cocina con barra perfecta para hacer nuestros desastres culinarios. Tenía un cuarto para Mateo con una ventana grande que daba a un árbol donde los pájaros hacían nidos. Esta va a ser nuestra casa de verdad, Mateo dijo el día de la mudanza, explorando cada rincón. Solo nuestra. Solo nuestra. Estuve de acuerdo. Decoramos juntos. Mateo escogió el color de las paredes de su cuarto, un azul vibrante que Roberto habría odiado por ser muy infantil. Colgó pósters de sus superhéroes favoritos. Esparció juguetes en una desorganización gloriosa. Un año después de ese martes que cambió nuestras vidas, estaba ayudando a Mateo con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Estaba batallando con un problema de resta, frustrándose. «No puedo», aventó el lápiz sobre la mesa. Por un instante, vi la sombra del miedo atravesar sus ojos, la expectativa de castigo, pero entonces se detuvo, respiró hondo, una de las técnicas de la doctora Patricia, y me miró. «Perdón por aventar el lápiz. Estoy frustrado, pero no debía haber hecho eso». «Está bien estar frustrado», dije. «Las matemáticas pueden ser difíciles. ¿Quieres tomar un descanso? Podemos regresar después». «No. Quiero intentar otra vez». «¿Pero me ayudas?» Nos sentamos juntos, trabajando en el problema. Cuando finalmente lo entendió, la sonrisa de orgullo en su rostro valía más que cualquier logro profesional que yo hubiera tenido. «Lo logré», saltó de la silla. «Y ni siquiera me rendí». «Eres increíble, ¿sabías? Porque soy fuerte de verdad, ¿no? Como dijiste». «Exactamente», volvió a sentarse balanceando las piernas bajo la silla. «Mami, a veces todavía recuerdo las cosas que Roberto hacía». Mi estómago se apretó. «¿Recuerdas cómo? O sea, cuando me equivoco en algo, una parte de mí todavía espera que alguien me haga quedarme castigado en la esquina. O cuando estoy comiendo algo rico, recuerdo que él diría que estoy comiendo de más». Me miró. «Pero entonces recuerdo que Roberto estaba equivocado y que tú estás aquí y se pasa». «Siempre se va a pasar», aseguré, «y yo siempre voy a estar aquí». «Lo sé», dijo con una certeza que me llenó de esperanza. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en el sofá de la sala con una taza de té. Miré alrededor de nuestra nueva casa. No era perfecta. Había trastes en el fregadero que iba a lavar mañana, juguetes regados por el piso de la sala, una pila de ropa para doblar. Era desordenada. Estaba viva. Era real. Mi celular sonó. Un mensaje de la doctora Patricia. «Revisión de progreso de Mateo hoy. Está yendo increíblemente bien. Su resiliencia es inspiradora. Tú también deberías estar orgullosa. Tu compromiso con su recuperación hizo toda la diferencia. ¿Yo debería estar orgullosa? Yo, que había fallado en protegerlo en primer lugar. Pero entonces recordé lo que mi propia terapeuta había dicho. Sofía, cometiste errores. Estuviste ausente cuando debías estar presente. Confiaste en la persona equivocada.
Pero cuando descubriste, actuaste. Escogiste a tu hijo por encima de todo. Eso también cuenta. Tal vez contaba. Tal vez el viaje no era sobre ser perfecta, sino sobre seguir intentando, incluso después de fallar. Subí para dar una última mirada a Mateo antes de dormir. Estaba desparramado en la cama, las cobijas todas desordenadas, un dinosaurio de juguete caído a su lado. Dormía profundamente, sin pesadillas. Me quedé ahí en la puerta, observando la subida y bajada de su pecho. Mi hijo, mi niño fuerte y valiente que sobrevivió a algo que ningún niño debería pasar. Dulces sueños, mi amor, susurré. Estás seguro ahora, y vas a seguir seguro, lo prometo. Cerré la puerta suavemente, dejando una rendija de luz entrando, como a él le gustaba. Todavía teníamos camino por recorrer. La terapia continuaría por un tiempo. Habría más días difíciles, más momentos donde los fantasmas del pasado volverían. Pero estábamos juntos, y juntos estábamos sanando. Roberto nunca intentó contacto otra vez después del divorcio. Escuché por terceros que se mudó a otra ciudad, comenzó una nueva relación. Parte de mí se preocupó por la nueva pareja, si tenía hijos, si repetiría el patrón, pero no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era Mateo, y solo Mateo. Y finalmente estaba cumpliendo esa responsabilidad, no perfectamente, porque la perfección era una ilusión tóxica, pero con amor, con presencia, con compromiso genuino. Al final fue eso lo que nos salvó. No algún manual de educación, no reglas rígidas o protocolos, solo amor, amor real, imperfecto, pero incondicional. Y era más que suficiente. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.